En estos momentos, Karl volvía a sentir el cruel instante en el que la inocencia de la infancia se disipó por completo, cuando empezó a verlo todo con claridad y a percatarse de las mentiras, como la sensación de injusticia que se extiende por la mejilla tras un bofetón inmerecido, o la de un amor no correspondido en la juventud, o la del engaño sentimental que acecha en la vida adulta. Karl revivió esas sensaciones en cuanto su compañero, Marcus Jacobsen, jefe del departamento de homicidios, ordenó que le pusieran las esposas y que apretaran éstas más de lo necesario. Se intensificaron cuando lo apartaron de Mona y lo metieron de un empujón en el coche patrulla mientras ella, desde lo alto de las escaleras, le daba a entender que no estaba solo. No era mucho consuelo, sobre todo cuando el agente del asiento del copiloto le ordenó al conductor que, en lugar de pasar por comisaría, fueran directamente a la cárcel de Vestre. No, ¿qué hacéis? Esto no es legal. ¿Por qué no me lleváis al calabozo de la comisaría?», preguntó en balde. Solo escuchó murmullos, y de vez en cuando el nombre de Marcus Jacobsen. Karl se inclinó hacia adelante para que las esposas no le cortaran la circulación en las muñecas. Le había quedado claro que, pese a haberse dejado los cuernos en el cuerpo de policía durante décadas y haber resuelto casos entre difíciles e imposibles, a partir de este momento no podía contar con el apoyo de sus compañeros. Pero al fin y al cabo, ¿qué esperaba? ¿Cuántas veces había acompañado él mismo a un detenido a esa prisión enorme y deprimente? ¿Y cuántas veces había intentado defenderse entre sollozos, por todos los medios posibles, desde el asiento trasero? Declarándose inocentes, mostrando remordimientos, alegando que dejaban atrás una familia, y siempre había sido en vano. Todos los detenidos tenían que enfrentarse a esa humillación hasta la primera vista. Él nunca los había acompañado a partir de ahí, ni les había ofrecido consuelo. A estas alturas del proceso, eras culpable hasta que se demostrara lo contrario. El coche patrulla recorría las gélidas y oscuras calles el día después de Navidad, aún adornadas con guirnaldas y corazones que ya no tenían sentido, mientras Karl intentaba imaginar cómo podría defenderse en la situación en la que se encontraba. «¿De qué se me acusa?», pensó. Lo habían detenido justo después de resolver el caso de Cecil Park y de salvar a Gordon. ¿Qué había hecho para llegar hasta aquí? ¿Negarse a investigar los asesinatos con la pistola de clavos? ¿Ser un ingenuo en lo que respecta a su compañero Anker Hoyer? ¿Sus sospechas de que Anker consumía drogas? ¿La insensatez de haber guardado la maleta sin preguntarle qué había dentro? ¿El despiste de haberla tenido en la buhardilla durante años y haberse olvidado de ella? Una maleta que resultó estar llena de estupefacientes y una cantidad nada desdeñable de dinero en distintas divisas. Dios, ojalá se le hubiera ocurrido abrirla para entregársela a la policía él mismo. Había pecado de ingenuo al pensar que a la hora de la verdad nadie iba a sospechar que él, el fiel inspector, pudiera cometer un delito. No tenía ni la más remota idea de cómo defenderse. Lo único que sabía era que sus compañeros del coche patrulla no le iban a prestar ninguna atención si se ponía a declararse inocente o a dar pena con la familia que estaba dejando atrás. Solo les interesaría escuchar confesiones y remordimientos, y no se los iba a dar. Así que Karl guardó silencio cuando cruzaron la verja de la prisión y lo llevaron ante el guardia pálido y cansado de la entrada. El tipo estudió al detalle la documentación que le entregó el agente a través de sus gafas antes de levantar la mirada e informarles de que el juez no había ordenado que aplicaran el régimen de aislamiento. El agente puso cara de sorpresa, dado que se trataba de un investigador de renombre. Karl tampoco daba crédito. ¿Cómo que no lo iban a aislar? ¿Estamos locos? «Un momento», replicó. «Muchos de los reclusos están aquí por mi culpa, y yo no puedo hacer nada. Es lo que hay», sentenció el funcionario. La situación no auguraba nada bueno.
y menos cuando los compañeros de Karl se marcharon sin un mísero gesto de despedida, cuando el guardia le pidió que se desnudara. El guardia marchito que lo cacheó puso la misma cara de asco que Marcus Jacobsen cuando le leyó sus derechos al detenerlo. «Vaya, vaya, el mismísimo Karl Mork. Casi nada, repitió el hombre. Dejó su ropa amontonada en el suelo. «Seguro que más de uno se alegrará de verte. Te garantizo que a ninguno de los presos les gustaría estar en tu lugar», continuó, y le dejó unas prendas en los brazos. Sus palabras no le cogieron desprevenido, pero le afectaron igual. Aún conservaba la esperanza de que se le presentara una solución por arte de magia. Pero, ¿cómo? Lo que quedaba de la coraza de Karl se desmoronó cuando atravesaron los pasillos grises y estrechos por el imponente entramado de escaleras, barandas, redes y celdas que constituían el ala este hasta llegar a la celda 437. Karl empezó a sudar. Sabía que todo rastro de la fe que tenía en la justicia se esfumaría en cuanto cerraran la puerta tras él con un irrevocable chasquido. Karl echó un vistazo rápido al enorme y vacío espacio de la prisión, con sus luces fluorescentes, antes de que lo metieran en la celda y giraran la llave. Había visto muchas celdas por dentro a lo largo de su vida, pero ninguna tenía un colchón tan pequeño y sucio como el que tenía delante. Su cama, donde intentaría conciliar el sueño sin Mona a su lado. Donde no despertaría a la mañana siguiente con los alaridos de su hija, ni con la esperanza de que el día solo le deparara cosas buenas. Karl se fijó en el tablón gris y deslucido que había encima del camastro y leyó las palabras desvanecidas que había escrito uno de los anteriores reos con bolígrafo. Todo frases deprimentes, ni una vela en la oscuridad.